Bueno, buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva clase de consulta de la materia Fundamentos de Semiótica y de Lingüística. Bueno, hoy estamos tratando, la idea de la clase es tratar de revisar cuáles son las dudas que surgieron a partir de la propuesta del TP1 obligatorio y también avanzar con una nueva publicación en la página web. Así que, si les parece, comenzamos a despejar las dudas sobre el TP1. En la previa a comenzar la grabación, uno de los compañeros o compañeras me preguntaba, en el caso que trabajaran de manera grupal, cómo se sube el trabajo. Bueno, lo que acordamos es que lo rotulamos con los apellidos en primer término, ¿sí? Ponemos los apellidos y subimos un solo trabajo al espacio de tareas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Un solo trabajo y bien claro en la portada los nombres del equipo, ¿sí? ¿Les parece? Después, otra de las O preguntas sea, que me profe, que una persona sola entrega el parcial, no, lo no sube, todos los sí, integrantes. Está bien. claro, uno solo lo sube. Sí. Y después después cuando hago la devolución le hago a cada integrante del equipo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Para no duplicar ni nada, igual lo tiene, todo el mundo tiene su archivo y todo lo demás. Pero así me parece que es más sencillo. Uno solo de los integrantes, ya sea si trabajamos de a tres o si trabajamos de a dos, lo sube al espacio de tareas, etiqueta, rotula bien el archivo. Les recomiendo a todos que rotulen el archivo y no pongan TP1 adelante, sino que pongan el apellido y después TP1 obligatorio. En ese orden siempre es mejor. Una vez que está corregido, yo les voy a hacer una devolución dentro del mismo espacio de tareas, ¿sí? Y ahí también vamos a poner la nota numérica de este primer trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Eso en cuanto a la presentación. Después, otra de las consultas que surgió fue en las consignas del TP, hay tres temas vinculados con la unidad, ¿sí? Y dice seleccionar uno, es decir, que tengo que seleccionar punto A, B o C, solo uno, ¿sí? Después, otra de las consultas que surgió fue a propósito de ¿cómo es? De la pregunta de pragmática, ¿no? Donde dice definir y explicar y ejemplificar acto de habla, implicaturas, presupuestos, entre otros mecanismos inferenciales que resulten relevantes en la reconstrucción del sentido. Fíjense que la A tienen que explicar acto de habla, implicatura y presupuestos, especialmente. Y en la B, acto de habla indirecto, metáfora e ironía. Y lo que recomiendo es que ejemplifiquen más allá del texto que presenta Pérez Cordón, ¿sí? Es decir, que traten de identificar algún ejemplo que en el discurso de la información, en lo mediático, etcétera, que siempre es muy rico para este tipo de trabajos, ¿sí? Y creo que hasta ahí me preguntaron. No sé si surgió alguna otra duda, si quieren, no sé, algún otro comentario. Si todo nos va bien, entonces, el trabajo práctico lo entregan por la plataforma. Recuerden que tenemos tiempo hasta el viernes. Si lo terminan antes, lo pueden subir antes, no hay ningún problema. Y bueno, y empezamos, si sobre el TP1 no hay ninguna otra duda, trabajamos con los contenidos de esta nueva clase. No sé si Yo tienen tengo una alguna pregunta. pregunta. Dale, Valentina. Con el tema de la bibliografía, eh, ¿vas Sí. a, vas a creer que lo citemos, por ejemplo, el nombre del autor del texto y el año?
¿O querés un apartado al final donde diga bibliografía y todo citado, o sea, en orden, digamos, en el fondo del documento? No sé si me explico. Sí, es buena tu pregunta. Bueno, acá hay que hacer dos aclaraciones importantes. Yo lo que recomiendo siempre en cuanto a citar, utilizar lo que se llama la cita corta o cita Harvard, ¿sí? ¿Saben cuál es? La que dice el apellido del autor, eh, el año y eventualmente le puedo poner el número de página, nada más. Y después, al final del trabajo, pongo la bibliografía consultada. ¿Se entiende esto, Valentina? Esa es la forma más sencilla de citar. No utilizar nota al pie, no poner dos, sí, fundamentalmente no usar nota al pie para la cita bibliográfica. Es mucho más ordenado hacerlo de esta manera que yo les estoy señalando. Eso por un lado. Y otro tema que me parece importante en relación a las citas. Está buenísimo que se cite la bibliografía y de hecho el trabajo tiene que dar cuenta de ese recorrido teórico, pero es muy importante que cuando yo copio algo de lo que dijo, no sé, Pérez Cordón, de lo que dijo Parret, de lo que dijo Benveniste, precisamente aclare quién lo dijo, ¿sí? Porque si no estamos cometiendo un error muy importante, que es no citar, hacer plagio, tomar como palabras propias las palabras del otro, etc. Y precisamente nosotros trabajamos sobre lo discursivo, por eso es muy importante que cuando yo tomo algo que dijo otro autor, lo marque, lo señale, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Era mi duda más que nada porque, bueno, la teoría que vemos es siempre la misma. Así que nada, pues Sí, vamos a fijar. claro. La tenés que citar, además, como ya les dije, este trabajo práctico obligatorio es un trabajo de rastreo bibliográfico, ¿sí? Es decir, sería como una gran ficha eso que están haciendo, ¿sí? Así que, bueno, de eso se trata. No sé si quieren hacer alguna otra consulta. Profe, a ver si entendí bien esta parte. En la bibliografía, entonces, si citamos o algo del autor, tendríamos que a continuación colocar la cita, esta que usted dijo que es la cita corta, que es apellido del autor, año y Claro, página. la cita corta, sí, 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 sí. Ok. Y O después abajo de directamente, todo, ahí sí. también puede, ah, perdón, No, no, si dale. abajo de todo también iba ahí sí la bibliografía completa. Claro, tal cual, la que vos utilizaste, ¿sí? Ok, gracias. Nada de nada, Paula. Bueno, si les parece entonces, igual por supuesto que si surgen dudas, después me siguen preguntando por acá y también hay habilitado un foro, así que hay distintos espacios como para poder resolver el tema este de las dudas. Y si les parece entonces, pasaríamos al próximo tema, que es que empezamos a revisar lo que se conoce en la bibliografía como estudios del discurso, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir la pantalla, que tenemos una presentación. Vamos a ver algunos antecedentes de esto que se conoce como estudios del discurso. Bueno, tal como hemos venido viendo, hemos pensado y estudiado que en la primera parte del siglo XX existe una hegemonía de lo que se conocen como teorías gramaticales, con una preocupación constante en una descripción sincrónica, autónoma y científica de la lengua, como un sistema ideal e institución social. Piensen que cuando estudiamos el texto de Parret, el autor nos plantea que en verdad, para pensar los fenómenos del lenguaje, existen básicamente dos grandes paradigmas a partir de los cuales se ubican estas teorías lingüísticas, ¿no? Es decir, un paradigma que privilegia la función representativa
qué es esto todo, qué es lo que estudiamos, esto que vamos a trabajar en el parcial, etcétera, que tiene que ver con, bueno, cómo el lenguaje tiene una relación estrecha entre el pensamiento y lo que trata de dilucidar esas teorías es precisamente esa relación entre lenguaje y pensamiento, por eso vemos estructuralismo, generativismo, etc. Pero existe toda otra serie de teorías que en verdad se vinculan a esa relación compleja que también empezamos a estudiar entre el texto y el contexto, ¿sí? Que nosotros lo estudiamos desde el punto de vista de la pragmática, pero vamos a ver que existen otras escuelas que también trabajan y plantean una mirada acerca de esa relación ineludible entre el hablante y el oyente. Allá lejos y hace tiempo, en 1929, los lingüistas de la Escuela de Praga plantean en una de sus primeras tesis, específicamente en la tesis inaugural, que la lengua es un sistema funcional determinado por la intención del hablante, ¿no? Es decir, entendiendo esto de, bueno, ¿para qué utilizo yo el lenguaje? ¿No? Esto que venimos viendo y que específicamente lo trabajamos desde la pragmática. A diferencia de toda otra serie de teorías que se detenían en ese aspecto más formal, más gramatical, ¿sí? Estos autores empiezan a pensar y a problematizar esta cuestión de la intencionalidad, de ¿cómo defino la intención? Es decir, ¿qué es lo que hago cuando utilizo el lenguaje? ¿No? ¿Para qué lo utilizo? ¿Cuál es el propósito? Etcétera. En ese sentido, estos autores empiezan a pensar la cuestión de la intencionalidad. Tanto Bühler como Jacobson insisten precisamente en este enfoque funcional a referirse precisamente a la multifuncionalidad del uso lingüístico, ¿no? Es decir, en qué medida el lenguaje me sirve para realizar diferentes tareas. Pero es precisamente durante los años 30 que aparece un autor que va a ser clave en los estudios del lenguaje, que es Miguel Bastién, ¿sí? Van a ver que en la bibliografía Bastién está escrito de distintas formas, ¿sí? Para quien la interacción verbal constituye precisamente la realidad fundamental de la lengua. ¿Qué significa esto? Que en verdad, ¿qué es lo propio del lenguaje? La interacción, ¿no? ¿Qué es la interacción? Esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Es decir, alguien que habla y alguien que escucha. Es decir, como que todo el lenguaje es una gran interacción, ¿sí? Es muy interesante este concepto porque en verdad el autor de alguna manera comienza a plantear esto que se conoce como la hipótesis social del lenguaje. Quiere decir que el lenguaje siempre va a ser de tipo interaccional, es decir, que en el lenguaje siempre va a haber interacción. ¿Se entiende este concepto de interacción? Vamos a dejar un poquito de compartir. Se entiende, ¿no? Es decir, que el lenguaje me sirve para interactuar. Ojo acá, ¿no? Porque en verdad, e insisto en esto, porque es el lugar desde donde nos vamos a instalar ahora, vamos a empezar a pensar precisamente el carácter social del lenguaje, ¿no? Es decir, que existe el lenguaje porque hay un otro, ¿sí? Existe un lenguaje porque yo siempre me comunico a un otro que tiene distintas dimensiones, que puede estar presente, que puede estar en ausencia, que puede estar inscrito dentro de lo que yo digo, pero siempre hay un diálogo, ¿no? Por eso el autor
habla del carácter dialógico, ¿sí? Vamos a volver a la plaquita que estábamos compartiendo. Es decir, que si hay algo que tiene de específico el lenguaje, es precisamente ese carácter dialógico, ¿sí? Esta concepción es muy importante, ¿no? Es decir, que yo siempre que hablo, instalo a un otro que insisto en esto, no necesariamente tiene que estar presente, bueno, ni les cuento en pandemia que estamos interactuando a través de la pantalla y todo lo demás, y además este otro está siempre presente, ¿no? Ya sea, está inscripto dentro del mismo discurso, ahora vamos a ver, o vamos a empezar a ver estas cuestiones, ¿no? Y además, la otra característica eh, que estudian estos autores y que comienzan a plantear, que también es muy importante, es lo que llama la polifonía discursiva o el carácter polifónico del discurso. ¿Qué significa que el discurso sea polifónico? Que en verdad en el discurso intervienen una multiplicidad de voces, voces que siempre son voces sociales. Y estas dos características, ¿no? El carácter dialógico y este carácter polifónico del discurso van a sentar las bases de lo que se conoce como teoría de la enunciación, ¿sí? Que va a ser una herramienta tanto teórica como metodológica muy importante para poder estudiar y analizar diferentes formaciones discursivas. ¿Se entienden estos antecedentes? Vamos a avanzar un poquito más. Un libro que es un clásico y que también lo tomamos como antecedente es el texto de Voloshinov, ¿no? Que fíjense el título que tiene, ¿no? Dice, en verdad el autor lo llama, piensen que estos autores pertenecen a la Revolución Rusa, ¿no? Y es interesante todas las condiciones de producción porque en verdad se conocen en Europa occidental recién en los años 70 que son traducidos estos textos, pero estos autores forman todos parte de la Revolución Rusa. Después fueron, bueno, perseguidos. En el caso de Jacobson va a Estados Unidos. En el caso de Bakhtin recién son estudiados y revisados en fines de los 60 y principios de los 70, y es muy interesante porque precisamente están las bases de lo que va a ser una visión, esto que decíamos hace un rato, ¿no? Una hipótesis social acerca del lenguaje, ¿sí? Este libro es como un iniciador de todas estas teorías y establece algunas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Eh, por ejemplo, que el sistema sincrónico, tal cual como lo había planteado Saussure, vieron que decía Saussure que la lengua era un sistema, que era un sistema homogéneo, ¿sí? Que en verdad yo lo puedo estudiar de manera sincrónica, en verdad dice que eso no corresponde a ningún momento real de ese proceso de generación histórica, ¿sí? Es decir, que si hay algo que es propio de los sistemas lingüísticos, no es que sean estáticos o que sean abstractos o que sean rígidos, sino si hay algo que de alguna manera es propio de estos sistemas, es precisamente la interacción, ¿no? Ese proceso real, ¿sí? Eso que también los autores van a llamar lenguaje en uso. Es decir, que todas estas teorías se oponen a posturas de tipo como las estructuralistas, ¿no? Es decir, que en el estructuralismo el sistema era absolutamente
abstracto, cerrado, era sincrónico el tipo de estudio que se hace, etcétera, etcétera. En cambio, estos autores, lo que le interesa es esta cuestión de que el signo nunca es una señal igual, nunca ningún signo es igual a otro. Y ojo acá, ¿no? Sino que un signo siempre es mutante y siempre es elástico, ¿sí? Es decir, que esa definición que nosotros teníamos, no sé, de la escuela, de sinónimos, no sé si se acuerdan, ¿no? Cuando definíamos sinónimos, ¿qué era lo que decíamos que era un sinónimo? ¿Qué nos decía la maestra que era un sinónimo? Y algo que refería a lo mismo, algo parecido. Ahí está. Una palabra que, esto que vos decís, ¿no? Que refiere a un significado igual o parecido. Lo que empezamos a ver es que ningún significado es igual o parecido, ¿sí? Sino que cada palabra, de acuerdo a donde esté inserta esa palabra, va a tener tanto sentido como qué, como contextos de utilización. ¿Se entiende esto? Porque es clave para pensar después todo lo que va a ser análisis y todo lo que van a ser las teorías discursivas. ¿Se entiende esta noción de que el signo, en última instancia, siempre aparece llena de un contenido y de una significación, y esa significación es ideológica, es pragmática, ¿sí? Pragmática en el sentido en que ustedes la están estudiando. ¿Se entiende esto? Vamos a sacar un poquito el ejemplo para... Pensemos un poquito esta definición, ¿no? Es decir, como que todo signo yo solo lo puedo definir de manera contextual. Por lo tanto, una misma palabra va a tener tantos sentidos como ¿qué? ¿Dónde encuentro yo el sentido de una expresión? Esto que empezamos a ver con pragmática. En el contexto, en el entorno. En el entorno, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, que el signo va a tener tantos sentidos como entornos de utilización, como formas de uso que pueda yo identificar, ¿sí? Por lo tanto, el autor, este que tomamos como antecedente, que es Voloshinov, va a decir que el sentido de una palabra se define plenamente por su contexto. Por lo tanto, existen tantos significados de una palabra cuantos contextos de uso hay, ¿no? Sin embargo, con todo esto, la palabra no pierde su unidad ni se desintegra en el número de palabras. La unidad de la palabra no se asegura, desde luego, tan solo por una unidad de su composición. Es decir, que entonces pone de relieve precisamente toda esta cuestión que nosotros empezamos a revisar, ¿no? Cómo un mismo signo puede tener sentidos diferentes de acuerdo a cuál sea ese contexto de utilización. Bueno, vamos a un ejemplo que generó todo un conflicto internacional, ¿no? Fíjense. A ver, vamos a tomar este ejemplo y lo vamos a tratar de pensar en función de todo esto que venimos diciendo. En verdad no sé si ustedes la vieron alguna vez. Esto se trata de una revista que circuló en los años, por el 2000 más o menos, sí, 2001, por ahí. ¿Alguien tiene noticias de esta revista? Se llamaba La Primera de la Semana, era una revista dirigida por Haddad, ¿sí? Y fíjense el titular de tapa, ¿no? La invasión silenciosa.
Los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones, les quitan trabajo a los argentinos, usan hospitales y escuelas, no pagan impuestos, algunos delinquen para no ser deportados, los políticos miran para otro lado. ¿Qué les llama la atención de este titular? A ver. Nada, que es súper racista lo que está diciendo. Bueno, a ver, y eso en función de qué eso sería una hipótesis, ¿no? Que es un discurso de tipo racista, o yo diría sí, de negación o denigrar al otro, etcétera, etcétera. ¿Y eso a partir de qué lo identificas? Básicamente en base a la colonización y nada, como la generalización de todo. A ver, sí, pero acá lo que tenemos, a ver, espérate que se nos va un poquito, Martina. Vienen a sacarle trabajo. Ahí va, ¿no? Es decir, acá la idea que nos interesa es ver, bueno, cómo estos signos, ¿sí? Estos signos lingüísticos, ¿sí? Generan determinados sentidos. Fíjense la idea esta de invasión, ¿sí? ¿Qué significa invasión? Ya que de sentido se trata. ¿Para qué se utiliza el término de invasión? ¿En qué Perdón, en un contexto. Hola. Hola, sí, yo te escucho más o menos. A ver si podemos Sí, creo que me anda un poco mal internet. Decía invasión Sí. en un contexto de guerra, decía, entonces se utiliza esa palabra Ahí en contexto de está, guerra, ¿no? En ¿no? contexto de guerra, ¿no? Es decir, que invade, ¿quién invade? El enemigo, ¿sí? Es decir, que en verdad es un término que lo tomamos, o que en verdad tiene un campo semántico importante en un contexto, en una isotopía, no sé, vinculado a la guerra, etc. Acá, ¿qué es lo que significa invasión silenciosa? ¿O cuáles sentidos se le pueden otorgar a esta expresión? En esto que planteaba Valentina, ¿no? Creo que decía, bueno, pero es una etapa racista, etc. ¿Por qué es una etapa racista? ¿Qué es lo que está diciendo de alguna manera? ¿Qué les parece? Profe, que básicamente están viniendo a poblar la Argentina personas que son externas a nuestro país y que evidentemente, entre comillas, teniendo en cuenta, ¿no? Es bastante xenófoba, por así decirlo. Bien, pero además es interesante ver que esta manera de designar, de tratar, de hablar acerca de los extranjeros, ¿sí? Y especialmente un tipo de extranjero, porque no es cualquiera, no es como nuestros abuelos que descendieron de los barcos y que vinieron a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todos o gran parte tenemos, no sé, descendencia de europeos, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá, ¿qué es lo que se marca y se resalta? Precisamente que este tipo de inmigrantes, ¿sí? Te saca las escuelas, te saca los servicios sociales, delinquen, ¿sí? Es decir, que los definen de determinada manera. ¿Por qué lo traemos como una posibilidad para pensar estas cuestiones a nivel teórico? Porque en verdad lo que va a plantear estos autores es que el signo lingüístico siempre es ideológico, siempre yo hablo desde un determinado lugar, ¿sí?
Fíjense, un enunciado se construye entre dos personas socialmente organizadas y aunque un interlocutor real no exista, siempre se prefigura una especie de representante del grupo social al que el hablante pertenece. La palabra está siempre orientada a un interlocutor y a la condición de este interlocutor, ¿no? Es decir, que hay ciertos acuerdos, ciertos convencimientos, ciertas maneras de entender y de prefigurar a ese otro, ¿sí? Por lo tanto, la realidad concreta del lenguaje en cuanto a discurso no es ese sistema abstracto de formas, ¿sí? Como sería eso que señalaba el estructuralismo, ni tampoco una enunciación monológica y aislada, ni un acto psicofísico, ¿sí? Esto que estoy haciendo yo en este momento, ¿no? De pronunciar palabras, etcétera, sino que, fíjense, la realidad concreta del lenguaje es el acontecimiento social de interacción discursiva, es esto. Hago así porque es como el ida y vuelta, ¿sí? Llevado a cabo mediante la enunciación, ¿sí? Y plasmada en enunciados, ¿sí? En